Bienvenidos todos. Hoy estamos en una nueva wiki entrevista. El día de hoy contamos con la presencia del escritor Ernesto Carrión. Él es un escritor de Guayaquil, nacido el 21 de abril de 1977. Ha ganado varios premios internacionales, por ejemplo, el premio Casa de las Américas, otorgado en Cuba por su novela Incendiamos las yeguas en la madrugada, otros premios como el premio Lib de Novela, el premio Miguel Donoso Pareja, bueno, una gran infinidad de premios, el Miguel Río Frío, bastantes premios. Él se centra principalmente en novela y poesía, corrígeme si hay algún No, error. sí, claro. Sí, es lo que ha hecho básicamente es eso, sí. Si ya hace poco sacaste este nuevo libro, ¿verdad? Triángulo Fuser, Sí, sí, acá, que acá lo tengo también. Sí, Sí, correcto. Y sí. entonces, bueno, la idea es conversar un poco sobre este libro. Y bueno, para empezar, ¿cómo ha sido la recepción de este libro? Porque, bueno, creo que usualmente tú publicas novelas mucho más pequeñas en comparación con este. Entonces creo Sí. que es, digamos, ir a una nueva, como que entrar a un nuevo ámbito con esta publicación. ¿Cómo ha sido la recepción de esta tu primera obra de largo aliento, digamos? Bueno, lo que pasa es que bueno, gracias por la invitación. Sí, la novela como tal salió justamente eh, casi que a finales de septiembre, octubre me parece, y yo tuve que viajar a Chile por la beca Gonzalo Rojas, entonces no pude presentar el libro, no he podido hacer nada por el libro, por decirlo así, porque es importante que el autor pues esté dentro de la promoción de la novela. Entonces, la novela empezó a circular, creo que llegó a librerías en Ecuador, me parece a mí, quizás hacia finales de noviembre, puede ser, porque siempre toma como un mes una vez que sale, eso lo publica Colombia, Planeta Bogotá, porque como saben no hay Planeta Ecuador ya. Ujú. Entonces eso se publica en Planeta Bogotá y hasta que se demora como un mes, me parece, en llegar a las librerías. Entonces, por allí pues aparecieron comentarios de personas que ya la leyeron, que publicaron cosas, me hicieron una entrevista en Diners. Este domingo sale un texto pequeño que escribí justamente tratando un poco de contar qué hay dentro de la novela en lo que es Notimercio, Notioy, algo así, que no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero es algo nuevo que hay en Quito. De allí la novela se presenta el 8 de febrero en La Española, en Río Centro, de Entre Ríos, y de allí la semana del 20 de febrero se presenta en Quito, si no me equivoco, en Mr. Books. Entonces las presentaciones van a estar un poco pegadas, por lo que recién volví después de la beca de 4 meses y voy a estar ya un poco más pendiente. Pero creo que también, bueno, creo que sí se está leyendo la novela, me parece que el tema también es una novela de más de 600 páginas, entonces demanda de otro tipo de lector. Como tú dices, mis novelas anteriores no solamente son cortas, sino que son ágiles. Han sido escritas con cierta velocidad para que el lector no la suelte. Yo así las he pensado y las he escrito para que el lector una vez que empieza no las suelte y las termine ojalá en 3 días o 4 días. Ya, esa es la idea con la que escribí tanto Encendemos las yeguas como Un hombre futuro, como El día en que me faltes, etcétera. Esta novela es una novela en cambio que tomó mucho tiempo porque tiene, a pesar de que está en clave de ficción, tiene una investigación de 10 años dentro, ya. Entonces, esa investigación más los otros soportes que mantienen, pues la hace una novela que es rica dentro de lo híbrido en la que se sostiene, ¿no? Pero también es polifónica y también eso obliga a que el lector sea más, pues esté más atento también para entrar en este tipo de libros, ¿no? Y son más páginas. Entonces, yo no sé cuánto tiempo tome que alguien lea esta novela, quizás no 2 semanas, sino un mes. Entonces, por eso por ahí va. Pero sí, han salido buenos comentarios, la crítica Cecilia Saldo ha hablado muy bien del libro y bueno, y van a seguir saliendo, asumo, ¿no? Sí, justamente podrías hablarnos un poco sobre eso, sobre el proceso de escritura de esta novela, como que fue mucho más larga. ¿Cuándo empezaste a Claro. escribirla? Me imagino que presentó dificultades que no se vieron en otras de tus obras, justamente por el hecho de que tiene este contexto histórico bastante interesante. Para recapitular un poco, para las personas que lo están viendo luego, la novela habla un poco sobre el tiempo que el Che Guevara pasó en Guayaquil. Muchas personas no saben eso, pero el Che Guevara pasó unas cuantas semanas en 1953 en la ciudad. Y bueno, justamente la novela intenta dilucidar un poco de
un poco hasta el misterio. Por el momento se podría decir que es una novela de misterio sobre qué hizo el Che Guevara en Guayaquil y cómo este Claro. tiempo afectó su vida y su futuro. Sí, o sea, yo pienso, es extraño pensar cuándo se empezó a escribir en el sentido, yo te puedo decir el momento del año, el tiempo, pero realmente cuando lo pienso hacia atrás, porque esta es una novela de de un ajuste de cuentas con mi nombre, ya. O sea, si voy a ir origen, es alguien que persigue su propio nombre. Porque mi padre me puso Ernesto y mi padre pues fue un abogado de izquierda, amigo de los guerrilleros Alfaro Vive, un tipo pues muy comprometido con esto, ¿no? Entonces yo me llamo Ernesto, por ejemplo, y mi hermana se llama Tania por Tamara la guerrillera, o sea, es tal cual. Ya, entonces, nunca supe bien lo que mi nombre representaba y eso aparece un poco en Un hombre futuro, en la novela que le hago a mi padre después de que se muere. ¿No? Aparece eso y aparece cuando le cuento a mi padre sobre esta novela. Ya, justamente están un poco conectadas, ¿no? Entonces, hay como, si hay un origen, podría pensarse que el origen está en un ajuste de cuentas con el nombre del autor, porque de alguna forma uno nace con ese estigma y no entiende lo que significa. Ya yo no lo entendía y empecé recién a los 18 años un poco a comprender, y ahí vi pues la película de Diarios de Motocicleta, leí el libro, etcétera, ¿no? Eh, Incluso mi monografía de colegio la hice sobre el Che Guevara, o sea, había como esa vinculación, pero posterior, después de que regresé de Cuba y empecé a entender quién era este personaje y hablar más y entrar en contacto con mi padre, ¿no? Pero realmente ese diario, primer diario, Diarios de Motocicleta, eh, o Notas de Viaje, como se llama originalmente, es un libro que es lineal, o sea, es un libro, como lo propongo en la novela, que es una novela de autoficción. Ya, nadie lo sabe, o sea, a ver, está en el prólogo del libro, o sea, que tú eres el prólogo de Notas de Viaje, la hija del Che dice que el padre regresó y reescribió el diario. Pero los lectores también son detectives de sus propios deseos o ambiciones, ¿no? Entonces nadie repara en estas cosas. Lo que está diciendo la hija es que el papá reescribió su diario, pero lo que no te está diciendo es la fe, o sea, te hacen pensar que sucedió cuando regresó a los 23 años de su primer viaje por motocicleta, ¿no? El que hace con Alberto Granado. Ahí nos vamos a meter por bastantes laberintos para poder ir despacio porque la gente mezcla los viajes, pero en todo caso, eso es lo que te dicen. Yo había leído eso, ese primer diario, esas notas de viaje, y me había parecido pues muy bien, ¿no? Este joven que va por los caminos de América y pues siente la injusticia, cómo golpea en su corazón y y quiere cambiar el mundo, ¿no? Ujú. Sí se escucha, porque como que se quedó un poco paralizada la imagen. Se quedó Sí, paralizada, ajá, sí ¿estamos bien ahí? te quedaste paralizado un momento, pero sí te escuchábamos. Sí. Ya, ok. Entonces, años después, ya cuando yo tengo 24 años, em, fue durante mi primer matrimonio, estuve casado por 10 meses, en mi primer matrimonio, y me regalan para mi cumpleaños, si no me equivoco, me regalan otra vez el segundo diario del Che. Entonces, cuando leo ese segundo diario, como te digo, yo tenía en ese entonces 24 años, leo ese segundo diario y me pareció totalmente distinto al primer diario del Che. Pero se supone que en el segundo diario el Che tiene 25 años, casi la edad que yo tenía cuando lo estaba leyendo. Entonces encontraba como un Che que se emborrachaba, que perdía la cámara, ¿no? Más mundano, más yo también, más el joven que era yo en ese momento, ¿no? Y yo dije, bueno, me acuerdo que esta inquietud de cómo no se parecía de un diario al otro, me quedó como, ¿por qué no se parecen? Y fui a hablar con mi padre, que estaba vivo en ese entonces, y le conté, oye, qué raro, ¿no? El del primer diario que tiene 23 años es como un revolucionario. Y el segundo, que tiene 25 es un chico que pierde la cámara, se emborracha, bebe, o sea, ¿sabes? Está pensando qué escribir, si hacer poesía, si hacer de pronto una novela, o sea, no sabe todavía bien qué hacer, pero sí va teniendo pensamientos políticos, pero no es como que la política está totalmente dentro de él. No, es como más un viajero, ¿no? Es un viajero, más Claro. un beat, más un hippie, ¿no? Y mi padre me dijo, nada más, ¿a qué bacán? Y ahí quedó, pero siempre me quedó la duda, ¿no? Van a pasar muchos años. Ya cuando yo estoy en mi segundo matrimonio y nace mi hijo Ezequiel en el 2011, llega mi suegro, eh, Milton Mármol, y él ve mi librería, mi librero, y encuentra libros, pues de esa época, libros que heredé, que tenía de mi padre, libros rojos, por decirlo así. O Ujú. sea, bueno, eran libros rojos, algunos. Entonces dice,
oye, ¿tú sabes qué estaba haciendo el Che Guevara en Guayaquil? Y le digo, el Che Guevara me dice, aquí, yo le digo, no sé, le digo la verdad que estuve haciendo. Bueno, él era amigo, me dice, de Cristóbal Garcés, porque fue profesor mío. Entonces empezamos a conversar y en la conversación salió el detalle de que los tres conocidos de Guevara eran homosexuales conocidos de Guayaquil. Ya eran tres personajes homosexuales de Guayaquil muy conocidos. Entonces me entró la intriga, sobre todo porque en el diario otra vez, la parte de Guayaquil está como, a ver, está como cortada o está como, no sé cómo explicarlo, tendrías que leerlo, son apenas dos carillas, ¿ya? Pero realmente la parte de Guayaquil, él nunca menciona nada de Guayaquil. Él no menciona el malecón, él no menciona el monumento de la Rotonda, él no menciona las peñas, o sea, sobre todo él no menciona el río Guayas. Cuando la gente viene a Guayaquil, lo primero que se asombra es ante el río Guayas. Ve el río Guayas y dicen, eso es un mar, ¿eso qué es? Y cuando se da cuenta que corre de un lado para el otro, muchos amigos que han venido, poetas mexicanos, etcétera, se han quedado fríos viendo eso ahí, porque es algo que te llama la atención y te golpea inmediatamente. ¿Ya? E incluso cuando vas bajando en el avión, o sea, es así. ¿Ya? El Che no menciona el río, ya no menciona nada. Entonces, siempre me pareció la parte de Guayaquil rara, sobre todo porque antes de Guayaquil, él sí menciona personajes, conversaciones, y después de Guayaquil, cuando ya llega a Panamá, habla de personajes, o sea, hay párrafos más llenos. Es como que la parte de Guayaquil, o sea, no quiero decir que haya sido intervenida porque no puedo decirlo, evidentemente, pero es como que algo pasaba ahí. Aparte, menciona de Guayaquil, o sea, evidentemente, pues de una forma peyorativa, dice que es una ciudad pretexto, ¿no? Que solo existe por entrada y salida de barcos. Eso es lo que dice. Entonces, después de conversar con mi suegro, con Víctor Mármol, empecé a investigar. Y justamente había salido el libro de Pepe Guerra, que es este libro que está aquí, que es este de acá. Ya, ok. Ujú. Pepe Guerra publica este libro, ya lo publica, pues, déjame ver la fecha para ser exactos, que tiene que estar aquí, yo lo digo allá, pero ya en el 2004. Ahora, Pepe Guerra publica este libro solamente para publicar la única foto del Che en Guayaquil, que es esta foto que está aquí, que la pone a forma de póster, ¿ya? Ahora, una forma, ¿sí ves la foto? Sí. Ya. Ujú. Esta es la única foto del Che. Es una foto para mí homoerótica, ¿no? Pero lo digo yo, quizás me equivoco, no lo sé, pues no soy Robert Mapplethorpe, pero me parece que es una foto. Él no está dormido, está con los ojos ligeramente mirando a la cámara. El punto es que todo el libro de Pepe Guerra está lleno de datos incorrectos. O sea, Pepe Guerra, por ejemplo, dice que el Che Guevara está viajando con Alberto Granado, o sea que está viajando con el señor de este libro, con Alberto Granado, con el del primer viaje. Dice que la moto está por allí guardada, o sea, él está extraviado del viaje. Entonces, en este punto tengo que detenerme para explicar los dos viajes. Si ustedes quieren preguntarme, me interrumpen ustedes, por favor. Ok, ujú. Ya, el primer viaje es el viaje por motocicleta con Alberto Granado, que es un viaje que hay una película y evidentemente donde sabemos que van por leprosaurios y todo lo demás, ¿ya? Pero ojo con eso. Estaba buscando una cura para la lepra, era Alberto Granado. Sin embargo, el mito es tan fuerte del Che que todas las cosas se las arrojan a la identidad del Che. ¿Sí me comprendes? Eso también es lo que fui descubriendo mientras hacía esta investigación, ya que todas las cosas se las arrojan al Che. Entonces también el Che era el que cuidaba leprosos. Realmente eso, el interés ese era de Granado, porque el Che lo que había estudiado era y había trabajado con un alergólogo, con el doctor Pisani en Buenos Aires. A él le interesaban las alergias porque él sufría de asma. Y esto no lo digo yo, esto lo dice en Otra Vez. En el diario Otra Vez, él dice que está preocupado, que no sabe nada de medicina, excepto lo que tiene que ver con alergias. O sea, no sabía cómo ser doctor. Por eso Ujú. nunca ejerció como doctor. Pero bueno, eso es punto aparte. El primer viaje es ese. En ese viaje llegan a Venezuela. En Venezuela se separan y Alberto Granado se queda trabajando en Venezuela. El Che toma un avión que iba a ir a Miami, transportando unos caballos, y de Miami regresaba a Buenos Aires. El avión se daña y él se queda estancado por un mes en Miami. Esa historia de él en Miami por un mes, nadie la ha escrito, quizás algún día alguien la escriba, sería súper interesante saber qué hizo un mes en Miami. En todo caso, estuvo botado un mes en Miami. Los padres le pagan un boleto de regreso y él regresa a Buenos Aires. Saca la carrera de médico, que eso también hay una polémica alrededor de ese título de universitario, pero eso no importa aquí. Saca la carrera de médico
y decide nuevamente tomar la carretera. ¿A dónde? Para Caracas, donde estaba Alberto Granado, esperándolo a él con un trabajo, a él y a Carlos Ferrer. Carlos Ferrer es un amigo de la familia, son amigos, son familias de toda la vida, son dos hijos de familias amigas y los dos muchachos de 25 años se van por tren y van a llegar hasta Venezuela. Ese es el viaje. El viaje es llegar a Venezuela a trabajar. No hay nada revolucionario, no tiene nada que ver con las guerrillas, no tiene nada que ver con la izquierda, es simplemente un aventurero. ¿Por qué Che decide viajar de nuevo? Ahí solamente uno puede entrar en suposiciones. O sea, ojo con esto, como la novela es una ficción que bebe de la historia, cuando la historia no nos da más, lo único que podemos hacer es entrar a la ficción para poder cubrir esos espacios. En este segundo viaje, él llega a Guayaquil y en Guayaquil se encuentra con Ricardo Rojo, a quien conoce primero en Bolivia. Ricardo Rojo era un abogado peronista, un abogado que había escapado de las cárceles de Perón, perdón, y que tenía que llegar a Guatemala donde tenía asilo. En Guatemala se estaba dando el primer gobierno socialista de América Latina, que era el gobierno de Jacobo Arbenz y la reforma agraria. Que si entienden el contexto es ese. Año 53, Ricardo Rojo va a viajar hacia Guatemala, se queda en Guayaquil, conoce a estos chicos en Bolivia y los recibe en Guayaquil. Él está con tres argentinos más, tres estudiantes de La Plata que quieren ir a ver el gobierno de Jacobo Arbenz. Ellos tres sí, entusiastas de izquierda que quieren ver el primer gobierno revolucionario. Estos tres estudiantes de leyes, que son de La Plata. ¿Ya? Allí hacen un grupo todos, pero no hay plata, no hay cómo pagar la pensión, están estancados en la pensión de María Luisa Espín en Las Peñas. Ya, ahora, el problema aquí es súper gracioso, como lo quieras ver, porque en Guayaquil nadie sabe qué hizo el Che Guevara. Sin embargo, hay un busto a él en Las Peñas, lo que es una contradicción histórica. O sea, nadie sabe qué hizo. Yo entrevisté historiadores, incluso, te digo. Decían que había vivido con Ana Moreno y Fortunato Safadi en la casa de ellos, lo cual es totalmente falso. Decían que había atendido niños gratuitamente, lo cual es falso porque él no podía atender a nadie. Lo dice en su diario. No sé nada de medicina. Lo dice en su propio diario, con sus propias palabras. Y creo que eso Ya. incluso lo dicen los medios de prensa, como algunos periódicos dicen eso, que atendió niños Lo cuando vivía dicen aquí. despectivamente, que no ha sido médico y cosas así. Lo otro sí. A ver, sí, es que lo que está diciendo Fred es que ha leído que dicen que atendió niños, sí. Lo que tú estás diciendo es que dicen despectivamente, sí. Lo del título universitario de él, que fue médico, sí, pero te digo una cosa, o sea, aquí en otra vez, lo tengo subrayado, pero tendría que ponerme a buscarlo, pero lo tengo subrayado, él lo dice, que él no sabe absolutamente nada de medicina y que por eso es que él antes de ir a la guerrilla se pone a practicar en un hospital en la noche en México, antes de subirse al Granma, porque sabía que iba a ser médico en la guerrilla, ¿ya? Pero él lo dice ahí, no sé un pito de medicina, excepto lo que tiene que ver con alergias. Él sabía de alergias y había trabajado con un alergólogo en Buenos Aires. Esa era su experiencia, más lo que había hecho con Alberto Granado recorriendo los leprosorios. Pero bueno, volviendo al viaje. Están estancados, no hay dinero, todos estos argentinos están allí. Y ahora, ¿cómo reconstruir esa historia donde nadie decía nada? ¿Qué es lo que yo empecé a hacer? Hice líneas de investigación. La primera, la oficial, usar los libros oficiales. O sea, el diario del Che, las biografías de John Lee Anderson y de Paco Ignacio Taibo, que son las oficiales, las que están autorizadas por la familia de Guevara. O sea, esos son los libros que yo revisé. ¿Qué había allí de Guayaquil? Casi nada, realmente. El que dice un poco más es John Lee Anderson, porque logra hablar con la novia de Andro Herrero y me parece con la viuda con la viuda de García, uno de los dos chicos argentinos. Ya. Sin embargo, no saben cómo se va el Che de allí. ¿Quién lo ayuda a salir de Guayaquil? Porque ahí viene el punto, ahí viene el punto. El punto es que primero se van Ricardo Rojo y Oscar Baldovino son los primeros que se van de Guayaquil. Ellos se van y dejan a los demás con la deuda tirados en Guayaquil. Se despiden y todo lo demás y se van. En teoría los iban a ayudar. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí hago un paréntesis. Ricardo Rojo publica este libro, ¿no? Que se llama Mi amigo el Che. Él lo publica un año después que muere el Che, ¿ya? O sea, si el Che muere en el 67, si no me equivoco, este libro sale al año siguiente, en el 68. O sea, aquí está, dice. En el 68 se publica este libro. En este momento, Ricardo Rojo no sabe que hay un diario del Che Guevara que 30 años en el futuro va a aparecer. Él no lo sabe. Entonces él miente también en su libro. ¿Por qué digo que miente? Porque él dice que él es el que le dice al Che,
mira, ¿por qué andas aquí paseando? Vámonos a ver la revolución agraria. O sea, como que él lo convence de su comunismo. Trata de fungirse como maestro del Che, ¿no? De este chico que es aventurero y decirle, mira, tienes que hacer esto, ¿no? Y dice que viajan en barcos de la United Fruit, que en esa época pues era la gran transnacional norteamericana, y ese mito del guerrillero que utilizó los medios del imperio para viajar y salir, ha alimentado la historia del Che por años también. Todo eso es mentira. El Che viajó gracias a Enrique Arbaiza en un barco de cabotaje pequeño gratuitamente, ya con García, con Eduardo García, hasta Panamá. Se van gratis porque lo ayuda un guayaquileño. Si no, no hubiera podido salir. Él no viaja en barcos de United Fruit. Y eso está en el diario del Che. Ya. Pero en este momento, pues Ricardo Rojo no sabe esto, solo quiere la fama y publica al año siguiente este libro y este libro se hace un bestseller, ¿no? Ya, entonces ahí cuenta más, él sí cuenta más de Guayaquil, cuenta del calor, cuenta un poco la pensión, describe un poco, pero se equivoca porque dice que viven en la quinta pareja. Sin embargo, uno comprende que de pronto se equivoca porque la quinta pareja estaba pegado a las peñas, quizás por eso confundieron los nombres. Pero bueno, en todo caso, cogí las líneas de investigación, estos libros oficiales. De ahí empecé a buscar entrevistas a los sobrevivientes, a todos los argentinos. Entonces, no sé ahora si están, porque me parece, la otra vez hice una búsqueda por allí y a veces no sé si la gente se entera de este libro o algo, pero es como que desaparecieran ciertas cosas que había ya, que hace 10 años estaban allí. Por ejemplo, yo encontré una entrevista donde Carlos Calica Ferrer, que es con el que sale desde Buenos Aires, dice que el Che le dice, él dice que el Che empieza a meterse en círculos literarios en Guayaquil, junto a Valdovinos y Ricardo Rojo, y que él le había dicho, los poetas aquí son una industria. Ya, esa frase significa que Che hace contacto con poetas, pero a mí siempre me sonó muy raro lo de una industria, porque no es como decir, chuta, en Guayaquil hay hartos poetas, o Guayaquil es tierra de poetas, sino es, el aquí los poetas son una industria. Entonces te pone a pensar que estaban en necesidad, vendiendo su ropa en el correo que nadie se las quería comprar porque eran ropa de frío. Ya, no tenían cómo pagar la pensión, no tenían barco para salir, están estancados, ¿no? Y de pronto él se sumerge en los círculos literarios. Ahora, Carlos Calica Ferrer dice que lo hace con Valdovinos y con Ricardo Rojo. Eso de allí jamás aparece en ningún lado porque el Che en su diario pone que él solo conoce a Maldonado Renera. Ujú. De hecho, no solo eso, sino que como seguí buscando en todas las entrevistas de los sobrevivientes, cosas que publicaron el diario El Clarín de Argentina. Por ejemplo, el diario El Clarín de Argentina, algunos de los sobrevivientes decían que el Che trabajaba en un psiquiátrico, que trabajaba en Cuenca, que trabajaba midiendo la entrada de los buques bananeros. O sea, ¿tú sabes lo que es eso? Es que tú manejas un bote pequeño, llegas hasta donde está el barco y lo guías para que entre hasta el puerto. Los buques bananeros en el 53 ya no entraban hasta el puerto por la sedimentación. Entonces, todas son unas fantasías estupendas con las que yo asumo que quizás mentiras y verdades fueron dichas, ¿no? O sea, quiero decir, lo cierto es que Che se desaparecía, ¿no verdad? Y Ujú. que alguna excusa tenía que darle a los chicos de la pensión cuando volvía después de horas o después de días. Esas excusas eran que él estaba trabajando en algún lugar. Eso de ahí de que trabajó en un psiquiátrico, lo dice evidentemente también en su libro, pues Castillo, pero eso de allí no tiene nada que ver, porque realmente Fortunato Safadi tenía un sanatorio para personas en esa época. No sé si trabajaba, no creo que trabajaba en el psiquiátrico. Y aparte de eso, a mí me parece que al día de hoy, si el Che Guevara hubiera trabajado en el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, habría un registro de eso, sin contar gente que dijera, pues sí, él trabajó aquí. Así como lo de que cuidó niños o atendió niños, pues habría un niño que dijera, sí, a mí me atendió el Che Guevara, etcétera, ¿no? Nada de eso realmente ocurrió. Lo que ocurrió es que él pasó cerca de 2 meses, según lo que yo investigué, vinculado con este grupo intelectual que era un poco más libre en un Guayaquil pues que siempre ha sido pues homofóbico y un poco claustrofóbico también, por decirlo así. Entonces me parece que él se sumergió en un grupo en el que él pudo pues disfrutar seguramente de la bohemia y de la vida de Guayaquil de otra manera. Por eso quizás él decidió que los argentinos jamás conocieran a los guayaquileños. Por eso, te lo digo, en ninguna entrevista
de ningún argentino sobreviviente de esta historia vas a escuchar que alguien diga, yo conocí a Ana Moreno, yo conocí a Fortunato Zafadi, yo conocí a Maldonado Renela, yo conocí a Enrique Arbaiza, yo conocí a Pepe Guerra Castillo, yo conocí a Cristóbal García Larrea. Nadie. Ningún argentino conoció a ningún guayaquileño. Y en las de los guayaquileños, ningún guayaquileño menciona a ningún argentino excepto al Che. De hecho, Ana Moreno los menciona diciendo que los ha visto a los argentinos por el correo vendiendo su ropa, pero no los conoce, solo Mm. conocen al Che. Entonces, claro, esto te plantea por qué no se conocieron si incluso están en las peñas. La casa de Ana Moreno y Furtado Sofá está un poco más arriba de la pensión donde está el Che, que está abajo. Y si él va a desayunar allá todos los días o a almorzar o sale con estos amigos de paseo, ¿cómo no se cruzan y cómo no lleva a los argentinos que también tienen hambre, que también están pasando necesidades, a hacer un grupo, no por último? Entonces, ahí me di cuenta que la ficción se volvió un poco más escandalosa, por decirlo así, que lo que se estaba ocultando, o lo se ha ocultado siempre, es tratar de preservar la figura de este guerrillero heroico que está vinculado, anclado también a un socialismo de izquierda, machista, ¿no? Y que tenía también una tendencia soviética muy fuerte con respecto a lo que tiene que ver con el homosexualismo, ¿no? O sea, son cosas que estaban allí, tajantes, que no se podía transgredir. Entonces, claro, la foto de Pepe Guerra, por ejemplo, es una cosa súper curiosa. De hecho, del libro de Pepe Guerra solamente para mí sirve la foto y lo que habla de las cartas. ¿Ya? Él cuando habla de las cartas, y está bien mencionar nuevamente el libro, cuando él habla de las cartas, como te digo, todo el libro está lleno de actos incorrectos y termina con unos poemas así al Che, la camiseta del Che, cosas así como muy... Pero hay tres informaciones importantes. Voy a poner tres. Quizás alguna más. A ver, te explico. Una es, primero, la foto. La foto es una foto estupenda en el sentido que es real y en el sentido que él se ha demorado años en sacarla a la luz. La foto como tal, yo tenía un capítulo sobre la foto que lo quité porque ya era demasiado. La foto como tal, primero en ese formato no existe. Segundo, en el 53 hay cámaras de cajón, esa cámara que tú te la apoyas en el diafragma para tomar la fotografía. No hay cámaras portátiles todavía. Faltan como 2 años para que existan. Claro, ¿Ya? esa es la fotografía para dar un poco de contexto, que en el libro Ok. mencionas que probablemente pudo haber sido cortada, que había más en la imagen, pero que por alguna razón José Guerra Claro, Castillo decidió cortarla y solo mostrar la parte es de que tú arriba de lo la hablas misma. con, tú lo hablas con cualquier fotógrafo y le preguntas si hay una forma de que una fotografía tenga este formato alargado, así. Esta es la fotografía, es como cuando tú lo haces con la cámara del celular, haces ese como 300. Panorámica. Ajá, la Ujú. panorámica, así parece. Exacto, es imposible. Ahora, también se equivoca Pepe Guerra en algo. Él dice que la foto, él para publicar la foto, él primero dice que Pepe Guerra, perdón, dice que él se va a ver que hay un barco que está varado, ¿no? Que hay un barco que está varado y que el fotógrafo Miguel Rogelio Jordán del diario El Telégrafo, que era de la familia de Castillo, le dice, ay, me voy a tomar una foto acá, quiere acompañarme, don Pepito, algo así. Está en el universo, lo pueden leer. Y él le dice, ay, pero vamos a ver a mi amiguito argentino que está aquí. Y lo invitan al Che en La Panga para llegar hasta donde está el barco varado y tomar las fotos para el diario. Pero de pronto al Che le dan ganas de bañarse en el río, se lanza al río, le dice, bueno, me voy a bañar, y los dos se vayan a bañar. Entonces, Pepe Guerra hace una aclaración en su libro muy extraña. Él dice, entonces nos quitamos la ropa exterior, el doctor Guevara y yo. Y yo me pregunto, ¿qué es la ropa exterior? Porque es la ropa, ¿no? O sea, lo que quiere decir es no estamos desnudos bañándonos en el río, estamos con ropa pero sin ropa en el agua, algo así. Entonces, hace esas menciones, menciona esas cosas que van como, que quieren cubrir, pero que lo que hacen es como arrojar más alarmas, por decirlo así. Entonces se bañan, dicen que suben al bote, a la panga, y que al Che le da un ataque de asma. Y que en ese momento Miguel Rogelio Jordán le toma la fotografía. O sea, yo me imagino que si un muchacho argentino le da un ataque de asma después de nadar, lo primero que hace es auxiliarlo, no sacarle una fotografía. O sea, Claro. no o sea, ¿quién Ujú. en ese momento le va a sacar una fotografía en que se está ahogando? Pues se está muriendo. O sea, pero así la justifica Pepe Guerra, así la justifica en el diario El Universo. Ahora, no obstante, él se confunde porque él dice que se va a Colombia, regresa, y él tiene la foto
luego revela la foto. Sin embargo, luego él da una fecha, da años, dice unos años que la ha tenido guardada religiosamente en su mesita de noche, sin mostrársela al mundo. Y los años se contradicen con lo que ha dicho antes. También él está ya muy mayor cuando saca el libro. Ahora, si entendemos que la foto tiene un formato extraño, que las circunstancias en las que dice que fueron tomadas son bastante también bizarras. Si él se contradice con el tiempo en que dice que la toma, que la revela y que la ha tenido guardada, y aparte de eso, para la joya del periodismo ecuatoriano, le hacen una entrevista al fotógrafo Miguel Rogelio Jordán, me parece que al año siguiente, unos meses después, ya, y obviamente cuando hacen este tipo de cosas, nadie firma las entrevistas, ponen redacción cultura. No sé por qué hacen eso, redacción cultura. No, nadie asume la entrevista. Y ahí, y ojo, la sacaron de línea porque estaba en línea, pero me fui a la S y tengo la foto que la pongo en el libro, porque estaba en línea, si sabes, la sacaron de línea, no sé por qué. Se la hace Diario Expreso. Y Miguel Rogelio Jordán dice que no recuerda haber hecho la foto, pero que si dicen que es de él, y que no tiene negativos. O sea, no tiene negativos, no recuerda haber hecho la foto, pero dice que es de él. Ya. Entonces, evidentemente, pues uno se pone a ver todo este tipo de incongruencias, ¿no? Y Claro, o luego de sea, eso hay un detalle que cuando la hija del Che viaja en el año 97 o 95 a Guayaquil y hay un homenaje que le hacen los amigos de la Solidaridad del Pueblo con Cuba, algo así que hay, Pepe Guerra le entrega la foto a la hija del Che. De hecho, él pone la foto de él entregándole, déjame ver que esa está acá también en el libro de él entregándole la foto a la hija de Guevara, para que la hija de Guevara ponga la foto. Ahí está. Para que el Che mm, Guevara ponga la foto en, en el Museo del Che Guevara en Cuba, ¿no? Ella, o hasta el día de hoy, esta foto solo existe para los guayaquileños. Creo que ni para el Ecuador, solo para nosotros existe. Para nadie más existe, no ha sido nunca aceptada, por decirlo así. Pero ahí está él entregándosela al lado de Carlos Julio Arosemena y de León Roldós. Todo esto es libros y es, por decirlo, historia, ¿no? Todavía no entramos al plano de la ficción. Pero mm, bueno, entonces, eh, él que sí tenía, y le entrega los negativos también Pepe Guerra. O sea, Pepe Guerra sí tiene los negativos de la foto. ¿Sí entienden? O sea, el claro, fotógrafo no tiene negativos, no recuerda la foto. Pepe Guerra tiene negativos y entrega la foto. Ahora, ¿por qué el formato es así? Tampoco lo entiendo. Yo solamente puedo intuir cosas o generar hipótesis que luego, que evidentemente, pues, quedan en ese plano de hipótesis, ¿no? A mí me parece que él siempre quiso publicar la foto y que no podía publicar la foto y que se esperó mucho tiempo para poder hacerlo, ¿no? El libro como tal, como te digo, no sirve mucho, pero hay otra cosa que también no sirve en el libro, que es lo que respecta a las cartas. Él dice que estos amigos que el Che hace, pues estamos hablando que era una época con una sociedad pues extremadamente homofóbica y que este grupo era un grupo que de alguna manera pues le da cobijo al Che y lo ayuda, ¿no? De alguna manera él se integra a este grupo, ¿sí? mm, Y son ellos los que lo ayudan a salir también. Si no, la historia del Che hubiera cambiado. Pero eso no es, o sea, realmente es importante entender esto, que si él hubiera llegado a Venezuela, donde estaba el trabajo, Granado esperándolo, el amigo del primer viaje, no existiría Che Guevara. Y quizás no existirían un montón de guerrilleros que siguieron esa línea enamorados con la figura, ¿no? O sea, pero eso pasó así. Se estancó en Guayaquil, conoció a estos argentinos, conoció a estos guayaquileños. Es Eduardo García, no es Ricardo Rojo el que le dice vámonos a Guatemala, pero también aquí hay un motivo más. Antes de hablar de las cartas, que quiero decir. No es verdad que él vaya a Guatemala para ver el gobierno de Jacobo Arbenz. ¿Ya? Y esto te lo voy a decir porque después de tantos años de haber leído un montón y tratar de descifrar y ver documentales y descifrar también quién era el chico que llegó, porque a mí me interesa el chico de 25 años que llegó a Guayaquil. No me interesa, a pesar de que toco después al comandante, me interesa quién llegó aquí. ¿Ya? ¿Qué pasa con la memoria de Guayaquil también? ¿Por qué Guayaquil no tiene un busto de David Ledesma y tiene un busto al Che, por ejemplo? Me parece ilógico. ujú, ¿Ya? Cuando debería haber un busto a David Ledesma, debería estar la casa de Medardo Ángel Silva, y no existen esas cosas. ¿Ya? Pero hay un busto a un guerrillero que no pasó el guerrillero, pasó un chico de 25 años, no era el Che todavía. Ya, pero bueno, son caprichos de la alcaldía y cosas así. Ahora, el punto es, eh,
Él, ay, se me fue lo que estaba diciendo. Las cartas. Ya, sí, pero antes de las cartas era algo que iba a decir. Ah, ya. Ahora, después de revisar todo esto, para mí él se va a Guatemala para que no se le acabe la carretera. ¿A qué me refiero? El cheque yo encuentro en su segundo diario, en sus cartas, e incluso se rastrea hasta un documental de Netflix que lo puedes ver de Paco Ignacio Taibo, donde él entrevista a alguien que lo conoce ya en Guatemala y le pregunta cómo es y le dice, el Che no hablaba de política, el Che en él primaba su deseo, su espíritu de andarín, de aventurero, era un aventurero. Él sabía que si llegaba a Venezuela tenía que trabajar y se acababa la carretera, se acababa el viaje. Él quería viajar, quería escribir. Me interesa también explorar eso, el Che que le encantaba la poesía y que estuvo con poetas en Guayaquil y que va a ser en Guatemala donde más escriba poesía. O sea, mientras se cae el gobierno de Jacobo Arbenz, él está escribiendo poesía, ¿ya? Evidentemente, después de haber estado contagiado en Guayaquil de poetas. O sea, para mí ahí estaba la línea clarísima. Solamente que la historia oficial no te permite ver esos espacios. Entonces ahí es donde entra la ficción. Ya, pero sí, para mí no es que él va emocionado por ver la revolución del gobierno de Jacobo Arbenz, la reforma agraria. Él va porque estos chicos van para allá, lo movilizan, y hay algo muy claro que lo pongo también en la novela. La mamá del Che tenía una amiga que era amiga de Carolina del Parral, esposa de Velasco Ibarra. La esposa de Velasco Ibarra era argentina, ¿sí? Entonces la mamá del Che le dice, Celia de la Serna, le dice, si te quedas parado en Guayaquil, busca a la esposa de Velasco Ibarra y dile que tenemos una que mi amiga, que es amiga de ella, ponte, lo voy a inventar, Juanita, dile que Juanita es amiga mía y que tú eres mi hijo y que por favor te ayude para salir. El Che va con Carlos Ferrer, pero se olvida del nombre de la amiga de la mamá. Y el edecán no los deja pasar en la gobernación del Guayas. Entonces yo digo, yo no podía resolverlo en el guión, porque me parecía ilógico que se olvidara de su salvoconducto. Y dije, no, se olvida a propósito, porque no quiere irse, no quiere irse a trabajar, quiere seguir recorriendo América, quiere seguir paseando, él era un hippie, o sea, de hecho, mira que en Guatemala, eso también se asienta en esto aquí. En Guatemala, a él le dan un trabajo de médico. Entonces, todo el grupo, ya en Guatemala se encuentran los otros se habían ido antes de Guayaquil, ya están allá. Me refiero a Ricardo Rojo, Baldovino, ¿no? Se encuentran todos y Baldovino dice en una entrevista, si no me equivoco, que estaban felices porque el Che le dan un trabajo de médico y dice, bueno, vamos a estar bien. A Ujú. la semana lo deja botado y se pone a vender cristos negros y escribir poesía en un parque. O sea, era totalmente un hippie, o sea, es evidente. Ya, o sea, ese es Era un el... reverde. Sí, pues, exacto. Ese era él antes de conocer a Fidel. Para mí, cuando conoce a Fidel, ahí ya se convierte en otra persona. Ya, y algo medio toco en la novela. Entonces, eso era primero para decir, ahora voy a las cartas. Otra cosa que sirve el libro de Pepe Guerra son las cartas. Pepe Guerra dice que, como este era el grupo de amigos, pues que lo ayudó a él y todo lo demás, ¿no verdad? Porque evidentemente, asumo que era un grupo que lo acogió, en el que él también tiene que haberse dado cuenta que era un grupo que estaba medio secreto, ¿no? Que era un grupo que no podía, pues en una sociedad como ese, peor en Guayaquil, si ahora hay gente así, imagínate en el 53 como habrá sido Guayaquil. Entonces, eh, él, evidentemente, este grupo lo ayuda a salir y todo lo demás, y lo que dice Pepe Guerra es que él les manda cartas en agradecimiento ya cuando ella está en Cuba, cuando ella es el comandante. Ya. Eso es lo que dice Pepe Guerra. Pero Pepe Guerra dice que las cartas las tenía Ana Moreno y que Maldonado Renera se las roba las cartas porque el tipo se las roba porque es que le dio la gana de robárselas, pero porque sobre todo estaba enamorado de Che. Ahora, el punto es ese, que hay un cuento de Pedro Jorge Vera que se llama Las cartas del Che, que lo incluye en este librito también. Aquí lo incluye, pues. Mira, aquí lo incluye Pepe Guerra Castillo. Las cartas del Che está dedicado a la memoria de Ana Moreno. En las cartas del Che, Pedro Jorge Vera le cambia el nombre a Maldonado Renela, ¿ya? Y habla de un abogado socialista que es expulsado del Partido Comunista por manosear a un muchacho
y que al final cuando llega a su casa saca las cartas del Che y las soba y dice mi tesoro, así como my precious, algo así, ¿no? Un cuento malísimo, es un cuento malísimo, ¿no? Ya, entonces es como my precious, mis cartas, ¿no? Y ahí se acaba el cuento, ¿no? No tiene ninguna relevancia literaria realmente. Pero yo decía, ¿qué tipo de cuento es este Pedro Jorge Vera, no? Porque está en La muerte siempre gana, o sea, en el libro de él. Pero sobre todo, tienes que ver las señales, ¿no? Ese cuento Pedro Jorge Vera se lo dedica a Ana Moreno. Entonces le está diciendo a Ana Moreno, sí, yo te apoyo, este señor te robó las cartas. Sí, esto de aquí pasó. Y yo ahora te hago un cuento para que haya algún tipo de justicia. Así es como yo lo leo como lector desde afuera que sabe un poco de la historia de adentro. Ahora, ciertamente, Ana Moreno pudo haberle dicho al periodista José Steninger cuando pasó por Guayaquil en los 90 a hablar con ella y le preguntó por el Che, ella le pudo haber dicho al periodista que el Che mandó cartas y que las cartas se las cogió Maldonado Renela, pero nunca lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? De hecho, ahí dice en la entrevista que está colgada en la página de la UNAM de México, dice que nunca le escribió. ¿Por qué dice que nunca le escribió? Entonces, sigue tejiéndose una telaraña, ¿no? ¿Verdad? Es muy Ujú. raro. Entonces, yo pienso particularmente, esto por supuesto que es arbitrariedad mía, yo pienso que las cartas nunca fueron para Ana Moreno ni para el grupo. Las cartas siempre fueron de Maldonado Renela. O sea, fueron entre el Che y Maldonado Renela. Ya, el tema es que un poco el grupo quedó resentido, quizás, un grupo, de pronto, gente del grupo quería también tener acceso a esas cartas y Maldonado Renela no se las mostró. Evidentemente, como te dije, yo hice tres líneas de investigación. La primera, los libros oficiales. La segunda, las entrevistas y los otro tipo de literatura que fue saliendo, comentarios, etcétera. Y la tercera tiene que ver con los chismes y lo que la gente y lo que puedes encontrar de la gente de la época, ¿ya? O sea, hablar con gente de la época, ¿no? Y allí, por ejemplo, descubrí quién era Enrique Arbaiza, ¿no? Y así descubrí también que Maldonado Renera sí mencionaba las cartas en reuniones, pero se reía porque nunca las iba a mostrar, porque decía, ¿qué pasaría si yo mostrara las cartas? Ya, de hecho, cuando Maldonado Renela fallece, su hermano de crianza, dice el diario Hoy, Eduardo Falqués, menciona que él guarda las cuatro cartas de puño y letra del Che con fotografías enviadas a Maldonado Renela. O sea, las cartas como tal existen, nunca se han publicado, no se sabe por qué. Ya. Ahora, Una pregunta, ¿y no adelante. intentaste comunicarte con la familia de Maldonado Renela? A ver si es que todavía tienen las cartas o si están Mira, dispuestos a publicarlas. realmente el tema es que la familia Maldonado Renela como tal, él no dejó descendientes. Entonces, quien debería tener las cartas, si no me equivoco, es un abogado que se llama Eduardo Falqués, que creo que también falleció. Son sus hijos. En algún momento intenté un acercamiento a través de una tercera persona, ya para no hacerlo directamente, porque yo ya había publicado Tríptico de una ciudad. Ya. Como ya había publicado Tríptico de una ciudad, no quería ir directamente por las cartas, quería hacerlo a través de alguien más, a ver si de pronto se podían conseguir. Nunca respondieron. Entonces, no sé si las cartas como tal las cuida alguien, si las que la verdad es que nunca las destruyó ni las quemó Maldonado Renela y que sigue siendo un misterio, ¿no? Para mí, yo digo esas cartas, como lo digo en la novela, o revelarán un romance entre el Che y Ana Moreno, o revelarán un romance entre Maldonado y Guevara, o sea, simplemente hay algo allí por lo que las cartas nunca han sido expuestas. Lo cierto es que el detalle que lo menciona, por ejemplo, Pepe Guerra también menciona aquí que él dice que iba a haber un evento justo cuando viaja la hija del Che a Guayaquil, están haciendo como homenajes en Guayaquil. Entonces él dice que él iba a acercarse con la foto y todo, y que le advirtieron amigos que Maldonado René le iba a decir que él nunca lo conoció al Che y que la foto no sé qué. Entonces él decía, esto lo dice en su libro, ¿no? Él dice que donde aparecía Maldonado a hacerle eso, él iba a dar la lectura al terrible cuento de las cartas del Che, le demostraba que él se había enamorado de él. O sea, es como una historia así súper loca, ¿no? Ujú. Entonces, como que todos se están peleando por el Che también. Y también hay unas descripciones de Pepe Guerra que son muy románticas, ¿no? O sea, cuando él menciona, por ejemplo, en su libro que el Che tenía los pies muy hermosos, ¿no? Y él dice que él le dijo, tienes los pies tan bellos como Hermes, el mensajero de los dioses, y que el Che, un varonil rubor, lo inundó. Y yo digo, ¿qué es un varonil rubor, no? Porque un rubor es un rubor, no tiene género, pero bueno, dice un varonil rubor lo inundó, y desde allí empezó a calzar zapatillas para que no le viera en los pies. O sea, todo eso está en el libro de Pepe Guerra, ¿no? O sea, como muy... De hecho, te cuento algo del libro. Este libro era difícil de conseguirlo. Este libro lo conseguí a través de Carlos Calderón Chico, que ya falleció también, que era amigo mío, y que era quizás el mayor bibliotecario quizás de Ecuador, ¿no? Porque tenía una biblioteca impresionante.
y me lo cambió por los diarios sumergidos de Caribe, por el libro de poesía que yo recién había publicado. Y tiene un montón de apuntes de él mismo, ¿no? Hay signos de exclamación de cosas que él no entiende, que se queda como, ¿qué significa esto? Cosas así. O sea, hay un montón de apuntes también del mismo Carlos Calderón Chico dentro del libro, como que... Pero bueno, en todo caso, eso también sirve, esa anécdota como tal, la de las cartas, como te digo, ¿no? Porque te ayuda a entender que hay un misterio con respecto al paso del Che y su vinculación con este grupo y que se pelean o no por las cartas, hay o no hay cartas, etcétera. Para mí, ya, y lo último que también para mí aporta es cuando habla el tema de las camisetas, ¿no? ¿A qué me refiero? Que en la entrevista, en la entrevista de Ana Moreno a José Steringer, a Ana Moreno, perdón, ella habla del Che, ella dice que se sienta a ver el monumento de la Rotonda, todo esto, ¿no? Como algo muy idílico, así como la figura del viajero, futuro revolucionario, todo muy bien. Pero yo no sé por qué lo hace ella, quizás lo hace como... Es muy interesante que lo haya hecho. Era una mujer muy interesante, Ana Moreno, me parece. Nunca la conocí, pero tiene que haber sido un personajazo, yo creo, ¿no? Ujú. Uno ve su ficha y dice, qué tremendo personaje, qué tremenda mujer. ¿Ya? Entonces, ella le dice a José Stellinger que le llegan unas camisetas de unos tíos de Estados Unidos que tenían unos colores así, que eran como de una tela, que eran de mujer, ¿no? Y que Che le dice, qué bacanudas están tus camisetas, no sé qué, le dice, ay, qué pena, no te puedo dar una posición de mujer. Y le dice, ¿qué importa? Se lavan y se secan al instante, le dice él, ¿no? Ella deja esa anécdota ahí, la puedes leer en UNAM. O sea, le dice que Che le está diciendo que él sí se puede poner una camiseta de mujer, que no pasa ningún problema, ¿no? Eso empata perfectamente con el muchacho que yo voy encontrando dentro de toda esta maraña de textos, etcétera, ¿no? No tiene nada que ver con el revolucionario ni con el que después va a ser homofóbico, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que Pepe Guerra completa la anécdota de su libro. Él dice que Che desfila en la casa con las camisetas. Y al final le dice, me la voy a llevar esta, pero tenemos que bautizarla. ¿Y cómo la bautizamos? Como lo que es, la camiseta de un hombre feliz. O Mm, sea, claro, o sea, claro. claro, o sea, hay un juego totalmente, ¿no? Entonces, él completa lo que está de Ana Morán. Entonces, me parece que ahí, esas son las cosas que yo rescato del libro de Pepe Guerra. El resto de ahí me parece que son incongruencias, se ha equivocado muchísimo y todo lo demás, ¿no? Me parece que su ambición era quedar como el amigo del Che en Guayaquil, ¿no? Y publicar la foto y todo lo demás. Entonces, bueno, esas son como las tres líneas de investigación, pero como te digo, evidentemente, tomó años, tomó muchas lecturas y bueno, pregúntame lo que quieres. Sí, bueno, Er- y Pablo, ¿tienes una pregunta? Sí, Ernesto, una pregunta, para los que no te conocen como persona, porque tu obra seguramente es conocido por la gran mayoría de lectores, a los que no te conocen como persona, ¿qué afinidad política es la de tu preferencia? O sea, esto es muy curioso, ¿no? Ahora que estaba en Chile me decía alguien, tú eres como un socialista cínico, ¿no? Yo le digo, no, la gente asume cosas respecto a... Yo, desde la escritura, mi único territorio es la literatura. Y desde ese punto de vista, alguien diría, por ejemplo, ¿cómo alguien que ganó el premio Casa de las Américas hace una novela así? ¿No verdad? Porque es una novela que podría tranquilamente meterme en problemas, pero no me importa porque a mí lo que me interesa es precisamente la obra, y la obra como tal es una obra que creció en mí por años. Por ejemplo, la obra empieza con estos crímenes a mujeres trans en los 90. Es algo que yo escuchaba en los pasillos de mi colegio. Ya, es algo que me aterrorizó a mí profundamente desde los 16, 17 años. Es algo que estuvo en mi cabeza siempre. Ya, y el momento que logré escribirlo, empezó a crecer así y luego empezó a mezclarse con la historia del Che. Y luego me di cuenta que todo era una sola historia, ¿no? Que era una historia sobre una ciudad profundamente homofóbica, que tiene miedo de verse y que es criminal, ¿no? Y que son cosas que tienen que decirse. Entonces, no podría decirte realmente en ese sentido, porque no pienso en, a ver, lo que escribo evidentemente tiene un tinte político. Mis poemas, el poema más romántico puede ser el poema más político también, ¿no? Porque es una declaración, ¿sí? A mí lo que me interesa es el ser humano, la condición humana y estar siempre contra todo aquello que sea, pues, agredir a los demás. Ya, no sé si eso me casilla en algún lado, no lo sé. Ya, estoy profundamente decepcionado también de la política, sobre todo de la ecuatoriana, ¿no? Y en este momento, también el otro día estaba escribiendo algo y decía, bueno,
¿quién puede ser de izquierda y quién puede ser de derecha en una sociedad como esta? ¿No? Pídele tú a una persona que vive en China que quiere ser de derecha, que sea de derecha en un sistema que no se lo permite. No. ¿Por qué gente dice que es de izquierda en un sistema como este que no te permite ser de izquierda tampoco? No lo entiendo. Entonces, realmente, lo que yo persigo son libros como utopías, lo que persiste en mí son obsesiones, son temas que me parecen importantes abordar. Esta es la novela quizás sea la novela más fuerte en ese sentido, quizás la más polémica también, a pesar de que, por ejemplo, Incidemos la Lluvia en la Madrugada quizás es una de las novelas más íntimas y quizás mucha gente la toma como que es una novela vinculada a una izquierda, pero no lo es. Lo que yo he contado es mi adolescencia con mis amigos del sur. Era así. O sea, claro, está contada de una forma literaria, con un vuelo poético, con estos personajes como animales, ¿no? Esta situación del sur queriendo llegar al norte, estos chicos que querían vestirse con ropas de moda, era así. O sea, no estoy haciendo ninguna exploración política en ese momento, pero verdaderamente al final, cuando tú lees el libro, sientes que hay un espejo o algo que está diciendo, ¿no? O sea, un espejo sobre un Guayaquil que ya pasó, quizás todavía continúa, no sabría decírtelo, pero un Guayaquil por el que pasamos. Y cuando hice también El vuelo de la tortuga, era mi idea retratar cómo retratar lo que pasó con el feriado bancario, pero no desde lo que se va, sino desde los que se quedan, pues, o sea, ¿qué pasa con esas familias que se desmembraron? Yo iba a la casa, yo tenía dos amigos que iba a sus casas, uno vivía en Los Sauces, el otro vivía en el centro, y sus casas estaban llenas de los objetos de sus familiares y ellos estaban solos en esas casas. Entonces yo recuerdo esa sensación de estar en la casa de estos amigos, donde estaban los cuartos llenos de cosas, las fotografías de los familiares, y ellos vivían solos. Eso también me persiguió por mucho tiempo, hasta que estuve en España, vi latinoamericanos allí, y luego regresé y pude escribir la novela. Y la novela, por supuesto, el feriado bancario fue terrible, pero no sé si eso me hace de izquierda, o sea, ¿no entiendes lo que quiero decir? Mm. Simplemente estoy contando lo que tengo, lo que en ese momento me late contar y que hay que contarlo y que me anima y me estimula para decirlo, ¿no? Y esta novela sobre el Che y las UMAPs, o el otro día, muy curioso, ¿no? Que Kubi pone campos de concentración y alguien me hace una aclaración, ¿no? Como, no son campos de concentración, son campos de trabajo forzado. Y yo digo, pero o sea, me pongo a pensar, ¿no? Cuando alguien comete un crimen, lo meten a la cárcel por criminal, ¿no? ¿Verdad? Porque asaltaste, porque mataste, porque robaste. A las personas a las que las asignaban a estos lugares eran porque el Estado las consideraba enemigas por su forma de ser, porque había algo en su conducta o en su identidad que al Estado les molestaba. Y los metía en estos campos donde los hacía trabajar, pero están concentrados ahí, en esos campos. Entonces, me hizo una entrevista un estudiante de doctorado cubano que estaba en Concepción, en Chile, recién hace unas 2 semanas, y le hice la pregunta. Le dije, que todavía no sale esa entrevista, pero asumo que va a salir pronto. Y le digo, para ti, tú eres cubano, le digo así. ¿Eran campos de trabajo forzado o eran campos de concentración? Me dice, eran campos de concentración. O sea, yo, claro, donde los hacían trabajar, me dice así, así es. Entonces no puedes cambiar, o sea, tratar de cambiar las palabras para que se vea más bonito, por decirlo así. No, o sea, allí gente sufrió solamente por ser homosexual, solamente por ser religiosa, etcétera. O sea, son crímenes de los que nadie se ha hecho cargo todavía. Entonces, sí me gustó en la novela poder llegar hasta allá, ¿no? Y fui un poco más allá también, ya, pero poder llegar hasta allá y ramificarlo desde Guayaquil, ¿no? Entonces, porque más allá vamos a ver también a Guevara ya envuelto en toda esta situación de un Estado que está persiguiendo gente, ¿no? Entonces, sí, no te podría decir realmente, porque al momento de escribir, yo puedo escribir mañana contra pues cualquier personaje, no me importa su ideología, simplemente lo que me sigue a mí es mi fidelidad hacia la literatura. Ah, una pregunta bastante puntual. Como nos has comentado, más o menos esta historia llena de contradicciones, personas que mienten, que embellecen la verdad, con bastantes secretos, a lo mejor en unos años se publican las cartas, quién sabe, con tantos Y quizás nos problemas. equivocamos con las cartas. No puede ser posible, claro.
Sí, o claro. sea, pero en todo caso es una historia bastante, que tiene bastante misterio, hay como que mucha tela que cortar aquí. Dos preguntas en cuanto a eso. ¿Por qué crees que nadie le ha dado importancia a eso, al tiempo del Che en Guayaquil? ¿Por qué, bueno, más allá de José Guerra Castillo, pero por qué no ha sido abordado por nadie? Y la segunda pregunta sobre eso, ¿has pensado escribir un libro de no ficción sobre el tema? Porque tal vez con toda la Sí, ya, investigación que muy hiciste, bien, muy bien, muy bien. ajá, Sí, primero, la primera pregunta. Primero porque cuando la gente hablaba del tema del Che, la gente decía que el Che había estado con el grupo de Guayaquil. La gente decía que había conocido a Enrique Gil Gilbert, que le había firmado Icaza, que Icaza le había firmado Guasipungu. Ya, esa era la leyenda. Entonces él estaba protegido por los intelectuales de izquierda. Cuando tú hablabas, el Che pasó por Ecuador, la gente lo confundía, pensaba que era el primer viaje en motocicleta, y la gente decía, ah, sí, conoció a Enrique Gil Gilbert, intelectuales de izquierda, y ahí moría el tema. Algo mencionaban a veces de Ana Moreno y Fortunato Safadi. A nadie le interesaba realmente porque nadie había investigado. Ya, la verdad es que no se había investigado. Ya. De allí, eh, también no se había investigado porque hay mucha literatura, te digo así, sobre el tema, o sea, sobre el viaje del Che, pero siempre la parte de Guayaquil se la salta. Si tú revisas, o en este momento, si tienes Netflix, revisa el documental de Paco Ignacio Taibo, va a saltar de Perú a Guatemala, no va a pasar por Guayaquil y te vas a dar cuenta, ¿ya? O sea, tal cual, esa omisión está allí. ¿Ya? Y eso pasa también en otros espacios. O sea, Guayaquil está omitido. Sin embargo, Guayaquil estuvo casi 2 meses. No puede ser que esos casi 2 meses estén borrados. Entonces, ¿qué pasa? A la gente no le ha interesado mayormente y primero porque no hay mucha información y segundo porque cuando se ha hablado del tema está protegido, como te digo, por esa idea de que él estuvo vinculado a intelectuales de izquierda y ahí muere el tema. ¿Sí entiendes? Nadie le interesó darse cuenta realmente quién era ese muchacho, qué edad tenía. La gente, incluso hay gente que pensó que él que pasó por aquí casi siendo guerrillero, casi siendo hombre. Entonces, para mí es quizás la mejor historia que tiene guardada Guayaquil. O sea, evidentemente el mito de él lo absorbe todo. O sea, hay que tener también eso. Por eso te acuerdas que yo te decía, como por ejemplo, ahora que, si tú lees el libro, ¿no? A pesar de que es ficción, ojo con esto, ¿no? Está en clave de ficción, ¿no? O sea, es una investigación en clave de ficción. Pero si tú terminas de leer el libro, tú dices, bueno, este muchacho, ¿qué tiene que ver con él, con la figura, ¿no? Entonces te das cuenta, por ejemplo, de cómo le ponen cosas de Alberto Granado, también se las entregan a él, ¿no? O sea, van inflando el mito de tal manera que lo dejan bloqueado, ¿sí? O sea, y evidentemente, de alguna forma, parecería que cuando pasa por Guayaquil, si ves el diario, como te digo, esos espacios están como eh, tendrías que leerlo porque casi me parece un poco inconexo. A veces he pensado que él no tuvo tiempo para escribir, pero si estuvo 2 meses, tuvo mucho tiempo para escribir. Entonces me parece que Guayaquil como tal no suma al mito. Entonces como no suma al mito, no les interesa que Guayaquil aparezca, porque no suma verdaderamente al mito. Simplemente, de hecho te digo una cosa, cuando la familia publica, ya voy a contestar tu segunda pregunta, déjame decirte, la familia publica notas de viaje casi 30 años en el futuro. Nunca voy a entender el tiempo. ¿Por qué tantos años? Jamás lo voy a entender. Ya. Dos, el padre nos hace un favor de publicar este libro que se llama Mi hijo el Che. Este libro sale, si no me equivoco, en el 88. Allí el padre ya vive en Cuba. Ya se ha casado con una cubana, también vive en Cuba. Y el padre va al estudio del hijo, el hijo ya muerto, y encuentra los cuadernos de viaje con hojas tipiadas adentro, máquina. Y dice, mi hijo estaba en el proceso de reescritura de sus diarios para hacer notas para periódicos. Él piensa que está haciendo notas para diarios, que Che publicaba cosas en periódicos, ¿no? Eso es lo que él piensa. Pero él nos hace el favor de transcribir del diario, del cuaderno, unos fragmentos que los pone en el libro. Y esos fragmentos, algunos de esos, sí están en notas de viaje, pero están cambiados. Fue Ok, antes de que los modificara. así es. Porque el papá ha cogido el cuaderno y ha copiado el cuaderno y lo pone en su libro. Estamos año 88, ¿ya? Ok. Cuando se publica Notas de Viaje, que creo que es 93, 94, no me acuerdo bien ahorita, cuando se publica Notas de Viaje, sale este libro que es
que yo lo propongo, que es una autoficción, que es como una novela, y por ejemplo, hay un fragmento, en el fragmento del papá, el Che está viajando con Alberto Granado, ojo, el de la motocicleta, el del primer viaje, el de la película, y se ponen a trabajar para una carrera de autos uruguayos, para una parrilla que le iban a dar, una parrillada que le iban a dar a unos uruguayos que estaban corriendo. Y el Che empieza a robarse botellas de vino y las empieza a poner en un lugar aparte. Se las está robando, las está poniendo aparte. Pero la dueña se da cuenta y se las quita. Entonces los manes se quedan como... ya. Pero no, ahí dice que estaban haciendo esto, no querían trabajar, se estaban robando las botellas. O sea, son unos jóvenes en la carretera. O sea, son... El mismo pasaje aparece en el diario. Nos levantamos como los mayores trabajadores, los mayores obreros a trabajar. La dueña de la parrillada, una explotadora, dice que está totalmente transformado en un discurso. ¿Me Ujú. entiendes? El mismo pasaje. Ahora, no sé, quizás no se dio cuenta la persona que lo publicó, pero bueno, una vez que se publica este libro, se hace un éxito de ventas y se hace una película, ¿no verdad? Ya, Ujú. ya con Gael García Bernal, etcétera. Asumo que dio tanto el libro que la familia publica otra vez. Y cuando publica otra vez, a ella no hay reescritura ni de mano del Che ni no sé de quién, o sea, no hay reescritura. O sea, no hay reescritura. Ahí ya, eso ya es un diario. ¿Un diario qué es? Pues un compendio de fragmentos con cosas que has pasado, cosas que quieres hacer, ¿no verdad? O sea, reflexiones, listas incluso, todo eso aparece en un diario, ¿no verdad? Ya que los que hemos manejado diarios, cuadernos, anotaciones en nuestra vida sabemos lo que es un diario. Un diario es algo fragmentario que da cuenta de una vida caótica, es un poco caótico es un diario. Por eso Notas de Viaje, repito, no es un diario, es una novela de autoficción. ¿Ya? Pero este aquí sí es. Y ese diario, otra vez, a nadie le interesa. ¿Ya? Nadie lo lee como un diario. Pero ahí aparece Guayaquil. Y ahí aparecen los nombres. Ahí aparece Maldonado Renela y aparece Enrique Arbaiza, que es el único que has mencionado 3 veces. Y Enrique Arbaiza fue también, pues, me costó un poco llegar al personaje, pero fue otro homosexual de la época que se vinculaba también con poetas jóvenes, que va a terminar sus días en Panamá, ¿ya? Y que parece que comerciaba relojes desde Panamá a Guayaquil. Y es él el que convence a un capitán de un barco pequeño que lo lleve a Che gratis hasta Panamá. Entonces, gracias a Enrique Arbaiza que, que logra irse. Pero ¿sabes a quién nunca? Bueno, eso te lo cuento al final de la entrevista, a quien nunca logré encontrar. Ahora, tu segunda pregunta. Oh, Sí, una pequeña cosa. dale, Y dale. Enrique Arbaiz era justamente el que tú mencionabas que estaba mal escrito el nombre en el diario de Che, ¿verdad? Sí, a ver, el diario del Che menciona mal dos nombres. Jorge Maldonado Renela no está mal mencionado por él, está mal transcrito desde el diario a otra vez. O sea, cuando hacen la transcripción para este diario, lo ponen como Jorge Maldonado Reinilla Ok. en vez de Renela. Y Enrique Arbaiza lo ponen como Enrique Arbuiza. O sea, la persona que hizo la transcripción, en vez de ver la A, vio la U. Pero como te digo, el apellido Arbuiza no existe siquiera. O sea, Ujú. ya. Ahora, estos dos, ojo con esto, para que te des cuenta también cómo esos errores permiten ver también las intenciones del futuro. Bueno, tengo acá en la otra biblioteca tengo el libro de Carlos Ferrer. Carlos Ferrer también sacó su libro, recién en el 2006. Es que yo son 10 años de investigación, como te digo. Carlos Ferrer, ¿quién es? Ya les conté. Es el amigo del segundo viaje, con el que salen desde Buenos Aires, con el amigo de familias que viajan, con el que llega a Guayaquil. Ya. No es el del primer viaje, que es Alberto Granado, es el del segundo. Carlos Ferrer en el 2006 publica su libro del viaje a Guayaquil. Y su libro empieza con los preparativos de la salida y todo lo demás. Y él también cuenta en su libro, menciona que el Che conoce a guayaquileños y menciona a Jorge Maldonado Reinilla y Enrique Arbuiza. ¿Por qué lo hace? Porque lo copia de aquí. Ujú. ¿Entiendes? Con el O sea, error. comete, ajá, exacto. Los copia con los errores. No los conoció, no menciona nada de ellos, no los describe. Solo dice que Che los conoció y pone los nombres. Reinilla y Arbuiza también. Los está copiando de otra vez. Eso es todo. ¿Ya? Porque tampoco sabe quiénes son ni en qué andaba el Che en Guayaquil. ¿Ya? Entonces, ya, ahora sobre lo otro que me preguntaste, sí. En algún momento pensé hacer, y lo tengo por ahí, yo siempre apunto cosas en mi teléfono de proyectos futuros, hacer como el detrás de Triángulo Fuser. O sea,
como todo esto que te cuento, hacerlo como un libro pequeño de ciencia ficción, toda la investigación, o sea, he tenido también esa impresión y no sé si lo llegué a hacer, pero sí he pensado porque es tanta la información que a veces yo quisiera sentarme a escribir y contar todo, 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 ¿no? Pero todo, o sea, es hasta curioso, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, yo estuve en el 2018 estuve en La Habana y fui a Casa de las Américas a cobrar mi premio, porque yo había ganado en 2017. En 2018 fui a cobrar el premio porque nunca habían podido hacerme la transferencia. Entonces Jorge Fornet me presentó a Paco Ignacio Taibo, que estaba allí dando unos talleres. Yo le dije, Paco Ignacio, ¿qué tal? Sí, te presento, el ganador. Ah. Oye, una pregunta, le digo, ¿por qué en vi tu documental de Netflix del Che, ¿por qué te saltas la parte de Guayaquil? Me tengo que ir, chao, chao, chao. Darío Ujú, soplado. Ya, o ujú. sea, tanto así que Jorge Fornet dijo, ¿qué le pasó a Paco Ignacio? Yo me quedé así, yo dije, o sea, no quiso decir absolutamente nada más. Ya, y también te cuento algo más. En el año 2018, 17, yo gané el premio LIB de Guadalajara, de México, ¿no? Entonces yo me voy a la Feria de Guadalajara y un periodista, después de la premiación, al día siguiente va al hotel del diario La Jornada. No me acuerdo el nombre del periodista. Me hizo una entrevista larguísima, me tomó un montón de fotos en el lobby del hotel. Y él me dice, y estábamos hablando de El día que me faltes, que es la novela que había ganado. Pero yo termino hablando de esta novela siempre, porque es como, son muchos años de mi vida en este libro, ¿no? A veces pienso que no ha terminado el libro todavía. ¿Ya? Entonces, empecé a hablar y él se interesó más por esta historia. Bueno, el hombre quería saber más y más y más y más y más, entonces yo hablé más y más y más. La entrevista no sale hasta el día de hoy. Mm, mm. Es raro eso, ¿no? Sí, porque no sé si has visto esta película Zodiac de David Fincher, que, o sea, No, lo recordé un poco porque, bueno, justamente en la película hablan de que al final hay un periodista que durante todos los años está reuniendo información, sobre todo para tratar de encontrar quién es la persona, y al final alguien le dice, si es que alguien sabe el misterio, probablemente eres tú porque tienes todos los documentos, nadie más tiene todos los documentos que tú tienes para poder encontrar el secreto de todo este misterio. claro, claro, claro. Sí. Bueno, estamos llegando a la hora. Yo tenía dos preguntas más cortitas, no sé si tienes Dale, tiempo, Ernesto. sí, dale, dale. Ok, entonces, una de ellas, bueno, como justamente mencionabas un poco, tienes también la otra parte de la novela, que hablabas un poco de la violencia transfóbica que ocurría en Guayaquil, hablas un poco de lo que ocurría en los 90, incluso aparecen personajes de otra de tus novelas para retratar a esta especie de banda de adolescentes de clase social alta que rondaban, que salían de los ceibos. Claro. Y que es algo que de hecho muchas personas han hablado, como que muchas personas han hablado un poco de cómo fue estos hechos durante los 90, pero no se lo ha recogido más allá de anécdotas personales o cosas por el estilo. ¿Cómo fue tu investigación sobre eso? Imagino que eras bastante joven cuando ocurrió todo esto. Así que ¿cómo fue Claro. un proceso para enterarte más de cómo fueron estos hechos? O sea, como te digo, cuando yo era joven se hablaba de esto, ¿no? Se mencionaba de este tipo como de cacerías que se estaban haciendo, ¿no? Em, y fue algo que siempre me aterró, me pareció terrible. Y, bueno, y se mencionaban ciertos nombres, ¿no? Como que, pero nunca sabías porque era algo como que estaba ocurriendo entre gente muy joven, gente vinculada a los ceibos, gente vinculada a los bomberos. O sea, había como ese rumor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo, pues, arranco con esto y arranco también con este personaje que es, pues, Miguel Cuadrado, ¿no? Que es un tipo que involucra a los chicos en este evento. Pero luego para ir organizándome, lo que hice también fue, pues, ver, leer y buscar, sobre todo más adelante, cómo siguieron construyendo, cómo siguieron ocurriendo ese tipo de crímenes, ¿no? Y me parece a mí que un origen, y lo que propongo en la novela es un origen con Wendy Calle, ¿no? O sea, sobre todo, lo que me interesaba más era arrojar la, la fotografía de una sociedad que en los 90 no solo tenía esa ley, que era prisión por la homosexualidad, sino también donde una mujer trans o asesinada o herida no tenía ningún tipo de derecho a la ley. O sea, no había forma de que algún tipo de que la policía o alguien velara por ellas, ¿me entiendes? Entonces me parecía que estaban totalmente desamparadas porque la misma ley era homofóbica. Entonces, todo eso fui revisando
Y me parece que sí, el chico me parece que lo menciona un poco al comienzo del libro, con esta especie de diario, Mariano lo menciona, ¿no? Pasó en tal año, tal persona volvió la mataron saliendo, botándola de un carro, la mataron en su residencia, en su casa. O sea, todos estos crímenes han seguido ocurriendo y no sé si habrán terminado de ocurrir verdaderamente. Y me parece que lo que quería era precisamente eso. Me parece que la figura de Miguel Cuadrado, siendo pues de origen chileno, vinculado después con toda esta historia latinoamericana, termina como unificando el mapa también un poco, ¿no? Em, Sobre todo, viste que termina en Argentina con este doctor que hacía estas terapias en los campos de concentración que era donde les ponían este triángulo invertido, ¿no? O sea, todas esas cosas fueron unificándose, ¿sí? Y dándole un sentido mayor. Sobre todo, por ejemplo, cuando tuve que escribir sobre las UMAPs, leí muchísima información de sobrevivientes, videos, etcétera, ¿no? Que están por allí, que tú no los puedes revisar y revisar. Y ver, por ejemplo, lo de las cisternas de agua, todas esas cosas que están también referidas a estas, entre comillas, terapias, ¿no? Desde atrás, o sea, todo está conectado también con estos nazis, etcétera. O sea, todo está, son cosas que terminan siendo las consecuencias de una mala práctica de la psicología, terrible práctica de la psicología o de la psiquiatría, ¿no? Entonces, sí, eso, o sea, básicamente lo que me interesaba era precisamente graficar a estos chicos, encontrar más crímenes, tratar de irlos ubicando, ubicar precisamente al que propicia esto, que al final pues te das cuenta que la tensión aparece al final cuando te das cuenta que, pues, que esto es un spoiler, pero que eres el mismo es el que mata a su mejor amigo, que es el que todo el tiempo está hablando en su mente cuando mata a las trans, ¿no? O sea, está echándole la culpa a lo que él mismo hizo, ¿no? O sea, termina siendo totalmente redondo, ¿no? Pero sí es no sé si al final se convierte como también en un documento que un poco eh, me, no sé si alivia esa profunda molestia y tristeza que sentía en esa época por este tipo de eventos, sobre todo porque es cierto, como lo pongo un poco en Incendiamos las Yeguas, ¿no? Los chicos del sur no teníamos problema en relacionarnos, ¿no? O sea, no había ningún tipo de homofobia, ni no había ningún tipo de transfobia ni nada de eso, ¿no? Y me gusta pensarlo así porque los chicos del sur escuchábamos rock, ¿no? Y los chicos del norte están escuchando música industrial, ¿no? Y son totalmente transfóbicos y son totalmente homofóbicos y empiezan a hacer estas cacerías. Entonces es como son dos polos, ¿no? Y al final pues se conectan por el colegio, ¿no? Pero igualmente si te das cuenta, si vuelves a Yeguas te vas a dar cuenta. O sea, hay toda una cuestión allí diferente a estos chicos con respecto a los chicos del norte. Entonces ellos vuelven a aparecer acá, a pesar de que realmente primero aparecieron en Tríptico, ¿no? Porque esta novela, creo que nunca te contesté lo primero que me preguntaste, esta novela se empezó a escribir entre investigación y en el 2011, Ujú. pero de ahí la novela se convirtió en algo muy incontenible por un momento, luego lo detuve, lo convertí en 3 partes y apenas publiqué las 2 primeras partes, ¿sí? Pero la tercera parte todavía la quería dejar para encontrar aún más información que me faltaba. No, lo último que encontré pues, fue los cuadernos de Praga eso fue lo último que investigué, los cuadernos de Praga de Abel Pose, que se menciona, me parece, en un párrafo hacia el final de la novela, ¿no? Que es la estancia del Che Guevara en Praga. Pero, pero sí, pues al final es eso, ¿no? Entonces empiezan allí y allí aparecen estos chicos del norte, pues que están vinculados con mi adolescencia también, ¿no? Y ellos luego, pues, aparecen, los vuelvo a hacer aparecer en Incendiamos las Yeguas para generar ese contraste entre esos dos mundos, ¿no? Ujú. Interesante. Y la última pregunta. Algo que muchas personas pueden notar en tu obra es que, en cierto modo, con algunas de ellas, cuentas esta especie de lado B de Guayaquil, como que la otra cara de Guayaquil, con esta especie de, incluso de misterios o mitos urbanos. Por ejemplo, has abordado las teorías acerca de la muerte de Medardo Ángel Silva, las teorías acerca de una posible envenenamiento de Simón Bolívar, ahora diferentes teorías sobre el paso del Che por Guayaquil. Eh,
¿Cuál es esta importancia que toma la ciudad de Guayaquil en tu obra, de contar esa otra parte, la parte que no se conoce, y estás pensando a futuro seguir abordando esta otra cara de la ciudad? Yo creo que Guayaquil tiene esa capacidad de borrarse a sí misma, ¿no? Y eso siempre ha sido para mí un drama brutal. También lo menciono un poco en la novela. Cuando yo era niño te hablaban de que nunca se sabía, que no se sabía que conversaron Bolívar y San Martín en esa reunión de Guayaquil a la que Borges le escribió un cuento, ¿no? Que no se sabía que habían conversado, ¿no? Y uno crece con que Guayaquil esconde misterios, ¿no? O sea, Guayaquil no se puede saber absolutamente todo de Guayaquil, ¿no? Y luego me parece tan increíble cuando uno empieza a descubrir ciertas cosas, ¿no? Como el mismo monumento de la Rotonda, ¿no? Cuando viene William Burroughs y claramente lo ve, ¿no? Dice, bueno, este es un monumento, pues es un monumento gay, ¿no? O sea, pero nadie más lo ve, el guayaquileño no lo ve, no lo quiere ver, a pesar de que las botas están puestas de cierta forma y a pesar de que el escultor tuvo que hacer algunas maquetas para que le aceptaran la última, y eso después un pintor me parece, del grupo La Limpia hizo ganó una bienal o algo así con una cuestión, con una reproducción de la maqueta primera para la rotonda, ¿no? Que la hace, está toda pintada de rosada, todo así súper chévere. Entonces, hay allí algo que es ese Guayaquil que siempre está ocultándose o no dejándose ver, ¿no? Me gusta la idea, por ejemplo, hay personajes que me fascinan, que quisiera retomar y poder encontrar bien o poder relatarlos bien como George Febres también, ¿no? O sea, hay personajes que me parecen importantísimos, que están allí sepultados, ¿no? Carlos Guevara Moreno es otro personaje que me llama mucho la atención. Entonces, tienen que ver con política, tienen que ver con arte, ¿no? O sea, lentamente te vas dando cuenta que vas encontrando debajo de ese Guayaquil, otras historias, que no necesariamente son las historias oficiales. Aparte, hay que recordar algo, ¿no? Quien, como dijo Orwell, quien maneja el presente maneja el pasado. Entonces, lo que tenemos como historia no es la realidad. Lo que tenemos como historia es lo que el poder o quien maneja el poder decide que sea la historia, ¿no? Ya, el mismo busto del Che Guevara, que hubo como un relajo, que lo quisieron, lo iban a bajar, no lo iban a bajar. No sé si tú te acuerdas, eso sale en la novela también, que Rafael Correa estuvo en una discusión con Nebot por años, porque ellos querían desembarcar el busto de León Febres Cordero que venía desde España, ¿sí? Y no lo dejaban desembarcar, no sé Ujú. qué. Y ellos querían poner el busto del Che Guevara en las peñas y no dejaban poner el busto del Che Guevara en las peñas. Y esta discusión estaba en los noticieros, estaba en los periódicos, etcétera, ¿no? Y al final, pues el mismo Partido Social Cristiano es el que aprueba el busto del Che Guevara, ¿no? Al frente de las peñas, o sea, está al frente, pero está ahí al pie de las peñas. Ernesto, pero sí, yo recordamos esas noticias, ¿no? Ujú. Pero en el sitio original, este fue un tema político, ¿no? Fue una pelea Sí, sí, política. sí, sí. El sitio original donde querían poner el Era busto al planchado, Che planchado, Guevara, en este momento hay un monolito y el busto lo mandaron, ¿sabes qué? al Ponlo frente. allá en ese rincón de allá que no Sí, sí, se sí, ve. claro. Ellos querían ponerlo en la planchada donde pusieron ese monolito a Flores Cordero, claro. Y al Che lo movieron al frente. Pero finalmente, realmente, sí. O sea, yo no soy historiador, pero sí, pero realmente a mí me hace mucho ruido, me parece muy extraño, y no tiene que ver esto con tendencias políticas, me parece muy extraño, primero, el busto como tal. Es un busto del Che Guevara hombre, no el chico de 25 años de cabello corto que pasó por aquí. Es el busto del Che Guevara de 30 y pico de años. O sea, ese no pasó por aquí, uno. Dos, Guayaquil como tal, él no tuvo ningún tipo de injerencia en la ciudad de Guayaquil ni en la historia de Guayaquil, ¿ya? O sea, él simplemente pasó, se quedó estancado, hizo amistades con un grupo, lo ayudaron a salir, se fue. Y de hecho se expresa un poco peyorativamente Guayaquil en su diario, cuando dice que es una ciudad pretexto, ¿ya? Entonces, sumas esas cosas, ¿no? ¿No? Dices, bueno, qué raro que una ciudad que en la que el paso de este personaje no tuvo ningún tipo de incidencia, tenga un monumento, tenga un busto de este personaje, ¿no? Es como muy arbitrario, es como decir, chuta, es como agarrémonos de este ícono que pasó por aquí y pongámoslo allí. Cuando realmente la memoria de la ciudad se la tiene que sostener con nuestros propios, pues, poetas, próceres, etcétera, ¿no?
y es lo que yo decía cuando comenzamos la discusión, la conversación, o sea, ¿por qué no hay un busto de David Ledesma? Por último, David Ledesma vivía en el Centenario, en el barrio Centenario, podría haber un busto de David Ledesma, ¿no? O sea, que fue un gran poeta, ¿no? Pero no está. ¿Por qué no existe el Museo Casa de Medardo Ángel Silva? O sea, no existe, o sea, esa es una ciudad sin memoria. Entonces, ante esa ciudad sin memoria, volviendo a la conversación, Freddy, claro, me interesa indagar, pero en la otra memoria, en esa otra memoria que está oculta, no la que nos dijeron, no la que están en los avisos publicitarios o las guías turísticas, no, sino esa ciudad que está detrás de esta ciudad, ¿no? Donde hay personajes de los que sabemos la mitad de la verdad o la mitad de la mentira. Entonces, allí encuentro algo y ahí también encuentro un poco, yo estudié periodismo, encuentro también un poco esa necesidad de indagar y de investigar, pero no todas mis novelas son así. Hay novelas que no tienen nada de investigación y que son simplemente más gestos artísticos que vienen de otras necesidades y urgencias, que también existen y las he escrito, como La Carnada, por ejemplo, que es una novela para mí cortita y bellísima, quizás la mejor, pero no tiene nada que ver con historia. Pues claro, es así, ¿no? Entonces, sí, me interesa mucho Guayaquil, primero también porque es mi ciudad, pero sobre todo porque me parece que siempre estás encontrando algo más dentro que no te imaginas, ¿no? Que no te lo imaginabas y que ha estado aquí escondido. Y quizás la historia de los días de Guevara en Guayaquil sea la historia, la mejor historia escondida de Guayaquil, ¿no? O sea, me parece alucinante pensar que, que en tantos años o sea, nunca nadie se haya planteado tratar de pesquisarle, por supuesto. Quizás se dieron cuenta que no aportaba al mito, ¿no? Contar a un chico medio hippie que estaba por ahí andando con poetas, si es que llegaron a eso, o simplemente se quedó blindada con la teoría de que andaba con intelectuales de izquierda y ahí quedó blindada su historia. Entonces, ¿para qué indagar sobre esto, ¿no? Ernesto, una pregunta, Claro. una vez ya escrita la última línea de tu obra, bastante gorda, ¿no? ¿Tú ya tenías un contrato para venderla o comenzaste a llamar a las editoriales? ¿Sabes que, mira, tengo una obra, ¿te interesa publicarla? ¿Cómo fue? No, yo publico desde el año 2020 con Planeta. Entonces, yo le entrego una obra al año o cada 2 años, ¿no? Entonces, es como un compromiso editorial, pero no es que yo les digo, voy a hablar sobre esto, no. O sea, yo en 2 años entregaré otra novela y ellos la publican. O sea, hasta ahora vamos en esos estamos en esos buenos términos. Realmente está haciendo un gran trabajo Planeta publicando autores de Ecuador, sobre todo ante la ausencia pues, de estas grandes casas editoriales en Ecuador. Cis Barral está apostando por autores del país, ¿no? Y es importante porque los libros salen no solamente en Guayaquil, no solamente Ecuador, sino que también llegan a Colombia, a veces llegan a Perú, etcétera, ¿no? Y sobre todo el ebook que está disponible en un montón de plataformas, ¿no? Y también puedes comprar por Mercado Libre y el libro te llega a tu casa, o sea, hay esas posibilidades, ¿no? Entonces, sí, la historia como tal, yo nunca la vi, a ver, eh, vengo del mundo de la poesía, ¿no? Entonces, como poeta te puedo decir que la parte comercial de la literatura jamás la he visto tan así, ¿no? Porque los poetas, pues, la poesía no vende, a pesar de que haya gente que se oponga a lo que digo, y desde allí uno siempre sabe más o menos cómo se mueve esto, ¿no? Por eso yo siempre pues tengo 2, 3 trabajos, ahorita estoy trabajando en Casa Grande, doy seminarios en la Universidad Andina, o sea, siempre estoy trabajando, haciendo talleres literarios y aparte escribo, ¿no? Y siempre concurso también, porque el concurso, si ganas, pues tienes ahí un alivio económico, ¿no? Ya, o sea, va por allí siempre. Entonces, no es que yo dije, bueno, tengo esta obra y la voy a vender, no. La obra, como expliqué al principio, vino de una urgencia, ¿no? De todas estas historias adolescentes de violencia que me marcaron profundamente y, y pues evidentemente de la persecución de un nombre, ¿no? Del significado de ese nombre, ¿no? ¿Qué significa llamarse Ernesto, ¿no? ¿Por qué yo me llamo Ernesto? Ya, o sea, ¿a quién representa o a quién estoy representando? Y al final se desmonta el nombre, me parece, ¿no? Y es un poco desmontar eso. Y me gusta también esa idea de esta novela que, como digo, es ficción, pero con toda esta investigación, de poder ver a ese muchacho de 25 años que le gustaba la poesía y que cuando murió le encantaba la poesía, y que quizás pudo haber sido poeta de no haberse tropezado con la revolución, ¿no? O sea, quizás pudo haber sido otra persona, ¿no? O sea, son esas posibilidades que quedan ahí flotando, ¿no?
como qué habría pasado si Hitler hubiera sido aceptado en Bellas Artes, ¿no? Que nunca fue aceptado, o sea, son esas cosas que quedan ahí flotando para siempre, ¿no? En el Museo de las Cosas Perdidas, ¿no? Pero sí, me gusta eso, me gusta, por ejemplo, que el lector sepa que está leyendo una novela de ficción con un montón de personajes, pero que tiene una profunda investigación histórica, porque seguramente si empieza a buscar, va a encontrar por internet y por diarios y cosas, pero que pueda mirar de otra manera a un personaje histórico y sobre todo también a Guayaquil, que parece pues un triángulo de las Bermudas, ¿no? Que donde todo desaparece y reaparece después y tiene otra forma, o no sé, ¿no? Claro. Y bueno, muchísimas gracias Ernesto por tu tiempo. No queremos quitarte más tiempo, pero ha sido un gusto contar Igualmente. contigo en esta wiki entrevista. Bueno, muchísima suerte por mi lado con tu libro. Espero que tenga una larga vida en las librerías y que tu siguiente obra tenga también coseche muchos éxitos. Les agradezco mucho, les agradezco por la entrevista y estamos conversando. Gracias, Cuídate Ernesto. mucho. Hasta luego. Chao, chao.